De México, existe un grupo indígena diseminado principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit y en menor escala en Durango y Zacatecas. El vocablo huichol, voz con la que denominamos a este grupo, es en sí mismo una castellanización de la voz indígena huirrárica con que se denominan a sí mismos los huicholes y que significa cantador o curandero. Considerado por los expertos como el pueblo que dentro del ámbito mesoamericano presenta el menor grado de occidentalización, es decir, que conserva fielmente ciertos ritos y costumbres prehispánicos, han sido los huicholes quienes mejor resistieron el embate de la conquista. En sus bases fundamentales, la cultura huichola conserva todavía un conjunto de tradiciones anteriores al apogeo de las grandes civilizaciones mesoamericanas. La conquista oficial de los huicholes, a través de las misiones evangelizadoras, ocurrió solo a principios del siglo XVIII. Pero ni esta conquista, ni los posteriores intentos de aculturización lograron modificar en esencia una de las tradiciones más ancestrales de este pueblo, la búsqueda del peyote, un cactus de poderes enteogénicos cuyo empleo demuestra la importancia que tiene para su cultura, para toda su concepción del mundo. Según la visión huirrárica, el peyote es el único camino que conduce a su pueblo hasta la necesaria comunicación con los dioses que controlan sus vidas. Solo de esta manera, a los huicholes les resulta posible estar en armonía con las cosas, establecer sus formas de relación social, crear sus distintas manifestaciones culturales y artísticas. Para el huichol, el arte es una plegaria, una participación directa con su mundo sagrado. Esto significa asegurar una vida familiar armoniosa, fertilidad al cultivo, prosperidad del grupo y de la mayoría de la sociedad. El arte se establece entonces no solo como un signo de distinción y de belleza, sino también como una fuerza que actúa eficaz y funcionalmente sobre el acontecer cotidiano del hombre en sus diversos aspectos sociales y religiosos. La principal fuente de inspiración que marca profundamente la plástica del artista huichol
brota a 500 kilómetros de la sierra, a lo largo de la peregrinación en que se cumplen las diversas etapas rituales previas a la llegada al sitio sagrado más importante de su historia ancestral, Wirikuta, donde nacen las flores del peyote. Ah, qué hermosa la flor de Hikuri. Vamos a su campo, a donde ella se ha creado, y donde ella se esconde como un venado echado entre la hierba de Wirikuta. El camino de las rosas aquí va, por Wirikuta va. Dicen que tú andas por aquí, y yo vengo a buscarte, aunque no estoy como tú, sin pecados, yo por aquí ando, yo vengo por ti. Wirikuta, donde las rosas florecen, guirnaldas de flores y viento. Allá al pie del monte eterno, respiran las flores, hálito divino, amor húmedo de madre, rocío. Allá en la tierra divina se oye el canto, cantan los dioses, los montes, las colinas cantan y cantan las flores. Solo allá en Wirikuta se oye la canción de la vida, la eterna canción de la vida. Solo allá en Wirikuta, solo allá se oye. Wirikuta es un desierto considerado por los huicholes como un templo natural, hogar del divino luminoso, el sagrado peyote, símbolo inseparable del venado y el maíz. Juntos, peyote, venado y maíz constituyen la totalidad de la vida y la historia del pueblo huichol. Un artista que representa notablemente la plástica de esta cultura ancestral es Refugio González López, oriundo de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, y radicado actualmente en la Ciudad de México con su esposa Ita Tomaszewska y su pequeño hijo Diego. Refugio ha demostrado con extremo rigor y disciplina que sus cuadros, máscaras y esculturas trascienden el nivel de la manufacturación artesanal para colocar su obra, en cambio, a la altura de un auténtico arte pictórico estructurado a partir de una original visión mística de su universo indígena. Las historias que cuentan sus cuadros han sido transmitidas una y otra vez en boca de los ancianos de su comunidad. Su pintura textil tiene el sentido de la tradición oral de sus antepasados, cuyos hechos son narrados visualmente por el artista. Ahorita se dibuja historias, o más bien dibujo yo historias, que eso viene de herencias de nuestros antepasados o de nuestros abuelos o de nuestros conocedores que son los que le decimos nosotros los maracames o curanderos o chamanes y esos son los que saben las historias o nuestros bisabuelos, todo esto nos lo platican esas gentes. Pero que, aunque no puede ser tampoco un maracame o un chamán, pero nada más que tenga historias que no se le ha olvidado. Y eso es lo que yo dibujo. Otra cosa, lo que dibujo también son dibujos, son lo que podemos ver, por ejemplo, con el peyote sagrado. O también son sueños que podemos ver y o recibir consejos de esas cosas también. Eso lo que se dice visiones son los que dibujamos también. No toda la gente tiene esas visiones
Y por eso también yo creo que no todos podemos dibujar estas cosas, ¿no? El venado se asocia con el pasado idealizado histórico de los huicholes como cazadores nómadas. La peregrinación a Viricuta representa un retorno al tiempo mítico de la primera gente, ancestros deidificados quienes fueron conducidos a una vida de agricultura sedentaria en la Tierra Madre Occidental. Cada año, grupos de huicholes son conducidos por un sacerdote chamán, el Maracame, en una cacería del peyote, un reingreso al paraíso, ya que Viricuta es el lugar donde se dice, todo es uno, la unidad de nosotros mismos. Para entrar a esta tierra sagrada, los peregrinos o peyoteros deben transformarse en deidades. Ellos sufren un cambio de identidad al recibir del Maracame nuevos nombres con que serán conocidos durante el viaje. Allí encuentran sus vidas y residen en unidad primordial hasta que el Maracame los conduce de regreso a su vida y tiempo ordinarios. Cada paso del camino es altamente ritualizado, siendo una evocación de los actos de los antiguos, y los peregrinos realizan numerosas acciones atribuidas a la primera gente, en lugares específicos, rememorando los sentimientos y actitudes, así como el comportamiento de las deidades. El clímax es la cacería del peyote. Es el Tamatzcauimare en persona, y en animal que tiene sus cuernos, arriba son sus cuernos, sus orejas, sus manos abrazando las montañas que son en los lugares sagrados de los dioses en San Luis Potosí. Es la cara y el sol saliéndole hacia en su, entonces pues arriba. Esto es un mundo donde es los malos y el mundo de los bien y de los mal. Son dos mundos. Son las casas. Ese es un lugar sagrado arriba y esto es los danzantes peregrinos que van a pagar las mandas hacia San Luis Potosí. Son mujeres y hombres. Ahí otra vez viene la casa del venado azul. Por eso la casa tiene cuernos, y el águila también, que es el mismo. Ese es el dios del peyote, que a los lados tiene los peyotes. Y este es el mundo de los animales, que es otro mundo donde tenemos muchos pecados, nos vamos a ir allí. Al llegar al sitio sagrado, se inicia la búsqueda del peyote que se rastrea al seguir sus huellas de venado. Cuando se localizan, el Maracame las señala con flechas votivas. Los peyoteros deben dar sus almas a la deidad a quien le han dado vida. Si el Maracame va a protegerlos del peligro de perder sus almas, ellos deben ofrecerle incondicionalmente sus corazones a él y a los otros. Tal confianza e intensidad de afecto no puede sustanciarse en el mundo ordinario, así que esto se disuelve una vez completada la cacería del peyote. La historia del venado azul. Y estas es las máscaras, las ofrendas, pero está convertido en montaña y los peregrinos van subiendo hacia arriba de él. Así es como se formó cuando lo sacrificaron en el fuego. Ahí son los lugares sagrados donde son blancos, en las montañas. Y ahí viene un brazo
de él, recibiendo su ofrenda. Ahí está su cuerno y su Dios, y ahí ya está soltando un hijo, y ya le está saliendo en la boca la sangre, porque se está quemando ya. Ahí es fuego que se le metieron en el sacrificio del fuego. Con la luz de las velas y las plumas sagradas, el maracame lanza sus flechas sobre el cuerpo de la presa. Los peyoteros lloran al verse obligados a matarlo, a sacrificarlo. El maracame se acerca con cautela al veñado peyote y con gran cuidado lo hiere con su arco y su flecha. La sangre brota. Es el águila, son las montañas, y eso son peyotes, flechas, cabeza de venado. La nariz es la lluvia, la boca es el fuego, a los lados el cascabel, el tambor, las plumas sagradas, los ojos son el poder del chamán. Ahí otra vez aparece el águila, es el serpiente que es cascabel, la nariz, botas, ese es el alacrán, esa es la cabeza del águila. Este es el chamán, recibe el poder. Ahí está el águila encima de su cabeza, y
y el cascabel lo está enrollado. De aquí son las gentes que participan con él, que le acompañan cuando recibe su poder. Son danzantes, son parte de la ceremonia para él. Y aquí le salen ofrendas. Aquí está el águila encima de él, el ojo de Dios. Y a los lados lleva víboras, pero convertidos en águila. Los huesos, o sea, las raíces de la planta, son cortados y dejados en la tierra para enterrarse entre el matorral, de modo que pueda retoñar otra vez. Al retirarse de la tierra, la cavidad resultante se le rodea con ofrendas. El maracame corta entonces el cactus, dando segmentos de este a cada acompañante del peyote. Luego, un peregrino actúa como asistente del maracame a cambio de administrar a este un segmento del peyote. Y este es el sol, que se llama la danza del sol para los dioses. Ese es el título. A los lados son dioses. Cada dios, por ejemplo, el dios de la vegetación, el dios de la tierra, el dios de los animales, el dios del maíz, el dios del mar, el dios de la lluvia. Todos ellos están alrededor del sol. Y estos son danzantes, están danzando la danza del sol. El encuentro con el divino luminoso marca el logro de la meta más alta de la vida religiosa de los huicholes. Se ha logrado la unidad en cada nivel. Se han borrado las distinciones sociales. Hombre y mujer, viejo y joven han sido tratados como si no lo fueran. La profunda distinción entre el maracame y los seguidores se ha erradicado deliberadamente cuando aquel se convierte en uno de ellos al recibir el peyote de sus manos.
esta es la ofrenda para el peyote. Son las ofrendas, todas las ofrendas que están alrededor son para la ofrenda del peyote, y en el medio ahí aparece otra vez el tambor, el toloache, pero enredado ya en la víbora. Todo esto son las flechas, son mujeres con las mandas. Esta es la máscara del Tamatskauimari. Y esta es la máscara del peyote con su hija, o mujer con su hijo. Pues está hecho de madera pulida y también de Shakira, pero todos los dibujos tienen por qué están dibujados ahí, tienen su motivo. Pues todo, por ejemplo, su cara es como así, es como nos pintamos cuando hacemos nuestras ceremonias o nuestras danzas del peyote. Y eso es otra escultura que es el dios del peyote. A los lados por eso son los peyotes, y la cara es como así, es como se pinta el dios del peyote. Este es el dios de la tierra. Es como así también está pintado en la original de nuestros dioses. Él está sentado en una silla. Nuestro arte, todo esto es precisamente conservar nuestra tradición, porque si no hay nuestros abuelos, si no hay historias, todas esas cosas, entonces el artista también donde se va a enriquecer, ¿no? Porque a nosotros nos enriquece es nuestra cultura y nuestras historias, y si se acaban nuestros por ejemplo bisabuelos, pues si nosotros no recibimos, por ejemplo, de nuestros abuelos las historias, pues eso se va a acabar en unos 10 años o 15 años. Pero si nosotros si queremos que se conserve más tiempo todavía, entonces nosotros tenemos que ayudar a esas personas también, y también nuestra tarea es por ejemplo de saber más lo que saben de nuestros abuelos, porque si nosotros no nos interesan nuestras historias, nuestras ceremonias, nuestra cultura, entonces pues no se puede conservar
más tiempo, ¿no? Pues aquí está uno de los grandes de Santa Catarina, Jalisco, que es que le decimos nosotros Maracame, que es uno de los mejores que yo conservo a él, y que también es mi ayudante de investigaciones de las historias de nuestros antepasados, ¿no? Como artista plástico, Refugio es uno de los más representativos de su pueblo. Él aprendió el oficio de pintar historias con un maestro de reconocido talento, José Benítez, quien lo instruyó en el manejo de la técnica tradicional, como ahora nos explica Refugio. Por ejemplo, nosotros utilizamos la madera, que es puede ser fibracel, puede ser triplay. Entonces, y arriba le ponemos, por ejemplo, la cera de Campeche, la cera de abeja, que se puede decir, ¿no? Y después ya algunas gentes lo dibujamos ya en la tabla. Y entonces después vamos pegando como esto. Primero lo dibujamos como está aquí. Esto, hacemos las dos, lo primero, entonces después ya cuando vaya rellenándose, entonces ya lo vamos cubriendo todo. Eso dependiendo también el que lo está haciendo de colores, ¿no? Eso es la técnica, ¿no? El mundo mágico del arte huichol es el nombre que regularmente ostentan las exposiciones de Refugio González en las diversas galerías del país donde se ha presentado su obra desde 1983. Las historias del diluvio, el nacimiento del niño sol, el maíz, el dios del fuego, el venado azul y el peyote son contadas en estas imágenes cubiertas con hilo y esculturas adornadas con Shakira que configuran el universo plástico de este artista. Tienes que enfrentar con varias gentes y también te ayuda espiritualmente de conseguir en galerías, por ejemplo, exponer galerías, museos. Pues esto para mí no ha sido muy fácil. He luchado para exponer en museos, en galerías o en otras países. Es muy difícil, ¿no? Pero si uno lucha o si uno hace mejores, entre más mejores cuadros, yo creo que eso también le va ayudando para exponer en galerías o museos. Aunque no es fácil, pero yo creo que también la gente se da cuenta que esto es arte, que no es artesanía, ¿no? En su constante lucha por preservar y promover las tradiciones vivas de su pueblo, Refugio ha presentado públicamente aspectos de sus fiestas y sus ritos a través de danzas y cantos ceremoniales realizados por miembros de su comunidad en diferentes ciudades de la República Mexicana.
Frente a la obra de Refugio, estamos ante una representación no solo de los mitos de su pueblo, sino también de las revelaciones que se presentan al artista en su íntimo contacto con el peyote, allá en Wirikuta. Esto constituye una clara y profunda influencia en la percepción e interpretación de sus visiones personales. Pocas veces se puede decir tan literalmente que el arte no es otra cosa que la visión interna de la vida que ciertos individuos tienen la facultad de sacar a la luz. De este modo, sus divinidades nos permiten apreciar el color deslumbrante con el que pintaron al mundo. El arte de la pintura convierte a una figura en un símbolo, y a un símbolo en algo más que una metáfora de los hombres, los animales y las cosas. La óptica del mundo huichol puede entenderse como una combinación de varios estratos de creencia: la visión mística, el chamanismo clásico y una ideología de cacería. Quizás la lección más significativa del uso huichol del peyote es una más plena comprensión de un enteógeno en un contexto sagrado. Aquí el peyote es utilizado como un vehículo. Sus efectos son una pequeña parte del marco entero. El peyote se entreteje dentro de cada dimensión de la vida wixárika. Lo que vemos en realidad es una veneración del huichol por sus propias costumbres y tradiciones. Refugio González López representa dignamente a través de su plástica y sus esfuerzos por mantener vivas las manifestaciones de su cultura el sentido más profundo del origen y el fin de un arte tan íntimamente colectivo. El pueblo huichol ha sufrido constantemente el peso de la desigualdad, la injusticia y la intolerancia de nuestra sociedad. Y en medio de ella, Refugio ha sido capaz de luchar e integrarse sin perder en ningún momento el puente que une el pasado y el presente de su interpretación artística del universo. Como espectadores, esto es algo difícil de entender en el contexto de una galería, ya que todo allí es aparentemente contrario al significado y coherencia del arte sagrado. Con su obra, como diría Fernando de Ita, Refugio nos hace el honor de compartir con nosotros la historia mágica de su pueblo, el fulgor de sus dioses, la sabiduría de sus ancestros.